Recording in progress. Muy bien, son las 5:05, vamos a dar inicio a nuestra clase. Por favor, ¿se escucha? ¿Ven la pantalla? Sí, se escucha y se ve, doctor. Se escucha, doctor. Excelente. Sí, doctor, muy bien. Entonces, arrancamos. La clase de hoy día tiene que ver con lo que es el diagnóstico bacteriológico de Streptococcus pneumoniae, un microorganismo al que también lo conocemos como neumococo, comúnmente le llamamos neumococo, y esta bacteria está muy implicada en patologías que ustedes con seguridad las van a ver muy a menudo, por cuanto el rango, el ramillete de patologías que produce es bastante grande. Así que entonces vale la pena que revisemos con algún detalle lo que pasa con este microorganismo. Estamos hablando de una bacteria gram positiva. Esto es importantísimo. El carácter en cuanto a tinción siempre ha de ser, y por definición, lo que correspondería a una bacteria tintorialmente hablando como gram positiva. Una otra característica interesante para los neumococos es de que se disponen como diplococos lanceolados, que es lo que ustedes están viendo en esta imagen, en lo que correspondería a la fotografía que está en sus pantallas. De hecho, es una imagen idealizada, prácticamente puesta desde un punto de vista artístico, pero en realidad sí, muestra perfectamente lo que nosotros podemos observar a la microscopía. Cabe decir, vean, son dos cocos, por eso llamamos diplococos, pero no son formas esféricas como tales, sino que tienen una forma lanceolada. Observen ustedes esa forma lanceolada bien característica y que desde ya le da esa imagen también típica a este microorganismo. Cada uno de estos microorganismos, cada uno de estos cocos, tiene más o menos de 0.28 a 1.25 micrómetros de diámetro. Si ustedes quieren un promedio de 1 micrómetro de diámetro que correspondería a cualquier coco, ¿verdad? Son bacterias inmóviles, no forman esporas, pero hay un detalle interesante y por eso está resaltado. Es el hecho de que son microorganismos que típicamente además son capsulados, es decir, que tienen cápsula, y aquí ustedes están observando precisamente lo que correspondería a la cápsula, esta estructura que está por afuera de los microorganismos y que manifiesta esa posibilidad, y en este caso la realidad, de una cápsula dispuesta alrededor de estos diplococos. Eso es bien característico, eso es bien típico. Algunos pudieran eventualmente carecer de cápsula, pero generalmente y en los microorganismos que nos interesan, básicamente todos son capsulados. Si nosotros revisamos más allá de la estructura morfológica, es decir, la forma, sino ya la estructura antigénica como tal, nos encontramos con una serie de posibilidades que vale la pena estudiar con cuidado. Primero, obviamente, la cápsula, ¿verdad? Más allá de ser parte de la forma de la bacteria, de la estructura de la bacteria, lo que estamos observando desde ya, vean ustedes, es esa imagen tan interesante alrededor de las bacterias y que habíamos dicho corresponde específicamente a lo que es la cápsula. Ahora, estas cápsulas están construidas con polisacáridos y estos polisacáridos obviamente son de alto peso molecular. De hecho, al material capsular se le denomina sustancia específica soluble. Obviamente ustedes están viendo las abreviaturas a partir de la lengua inglesa, pero para nosotros, si quieren hacerlo más fácil, es una sustancia específica soluble que conforma lo que es la cápsula. Esta cápsula es importante gracias a la química de estas cápsulas, porque si bien están construidas con polisacáridos, pero no es un solo polisacárido, sino que hay diferencias en los polisacáridos, diferencias obviamente de orden químico. Gracias a esas diferencias, hasta la fecha se han podido establecer por lo menos 92 tipos de neumococos que son separados o son diferenciados en función a sus cápsulas.
Cabe decir que tenemos 92 estructuras químicas de estas cápsulas de azúcar, de polisacáridos, y obviamente caracterizan a tantas posibilidades más de poder hallar este tipo de microorganismos. Por lo tanto, ya podemos empezar a ver que más allá de Streptococcus pneumoniae, lo que nos interesa es revisar, es estudiar las cápsulas de estas bacterias. Y estudiando las cápsulas de estas bacterias estamos todos dándonos cuenta entonces de que habrían por lo menos 92 tipos de presentaciones con diferencias químicas en lo que correspondería a las cápsulas. Esto vamos a ver que tiene una importancia radical el momento en que empecemos a hablar de una serie de parámetros que necesitamos establecer para estas bacterias. Como siempre, las cápsulas cumplen una función fantástica desde el punto de vista de patogenicidad, es decir, son capaces de poder evitar la fagocitosis. Las cápsulas usualmente para cualquier microorganismo significan una ventaja, porque estas cápsulas de que el sistema de defensa nuestro, la primera línea de defensa, pueda actuar y obviamente se puede ejecutar un fenómeno de fagocitosis que permita destruir estas bacterias. Estas cápsulas les salvan de esta opción y obviamente ese es un detalle que hay que apuntarlo. Pero no queda ahí, ¿verdad? Además de la cápsula, si nosotros seguimos ingresando, tenemos la pared de la bacteria, la pared bacteriana como tal. Y en la pared encontramos otro polisacárido. Es decir, ya no es el de la cápsula, sino que este es otro polisacárido que recibe el nombre de C, sustancia C, estructura C. También le van a encontrar en la bibliografía como C-PS. No es nada más que el polisacárido que correspondería a la estructura C. Han visto ustedes que en los estreptococos generalmente los carbohidratos de la pared reciben el nombre de estructura C, ¿verdad? Entonces es lo mismo, no se haga mayor problema. Encontramos este otro polisacárido propio de la pared, ya no es capsular. También tenemos un complejo de ácido teicoico y desde ya, gracias tanto a este polisacárido, que si nosotros vemos el modelo de la pared, les he de llevar con un poco de aumento, aquí está, vamos a amplificar, vean ustedes, esto sería el carbohidrato C, esta es la pared de la bacteria, estoy moviendo y estoy mirando toda la estructura de la pared, desde afuera para adentro, ¿verdad? Esta ya es la membrana celular de la bacteria. Aquí está la cápsula, la parte más externa. Si es una bacteria gram positiva, su pared va a estar básicamente representada por lo que vendría a ser el glicopéptido o el péptidoglicano, ¿verdad? Básicamente. Pero vean ustedes de que además del péptidoglicano hemos dicho que encontramos este carbohidrato C, pero además tenemos la capacidad de poder detectar o encontrar estas moléculas de ácido teicoico que si llegan hasta la membrana de la bacteria reciben el nombre de ácido lipoteicoico, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen tanto el carbohidrato C que están viendo acá, así como los complejos de ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Lo que van a hacer es activar la vía del complemento a través de lo que es la vía alterna. Ustedes ya han estudiado esto en la parte de inmunología y obviamente ya saben qué es lo que sucede cuando se activa el complemento y en este caso lo hacen a partir de lo que se llama la vía alterna, no la vía clásica. Pero no queda ahí, también encontramos el antígeno de Forssmann. El antígeno de Forssmann es un antígeno que está constituido por ácidos teicoicos, estos de color verde que están observando acá, y los famosos ácidos lipoteicoicos, que son exactamente similares a los anteriores, que son los que tienen la capacidad de llegar hasta la membrana celular bacteriana. ¿Cuál es la capacidad más fuerte de este antígeno de Forssmann? Inhibir a la autolisina neumocócica. Rápidamente. Lo que pasa es que el neumococo tiene una facilidad y es la de fabricar muy fácil, muy rápidamente autolisinas. Estas autolisinas, ¿qué provocan? Obviamente la destrucción de la pared de la bacteria, ¿verdad? Y al destruir la pared de la bacteria, pues obviamente van a provocar un efecto prácticamente bacteriolítico. Eso es lo que ha de suceder. Para que no se destruyan todos los neumococos, porque entonces ni necesitaríamos estudiarlos, ¿verdad? Se estarían destruyendo ellos solos sin necesidad de intervención nuestra, no serían peligrosos. Pero para evitar ese fenómeno, estabiliza el antígeno de Forssmann, que tiene la capacidad
capacidad de frenar a la autolicina de corte neumocócico. Además, encontramos lo que es la proteína A, que está también en la parte de la pared de la bacteria y están representadas por estas proteínas llamadas de superficie, la PSPA y la PSAA. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen estas? Son transmembranales, es decir, no solo están en la pared, sino que se encuentran atravesando la membrana celular bacteriana. Aquí están, nos vamos a acercar otra vez para poderlas observar con mayor detalle. Vayamos a verlas, retrocederemos una. Ahora sí, aquí están. Vean ustedes, las PSA, tal como tal, se encuentran de manera transmembranal. Estas lo que van a hacer es ayudar a que el microorganismo se pueda adherir a los epitelios, sobre todo de tipo de respiratorios, ¿verdad? Es ahí donde mayor fuerza vamos a encontrar en lo que es la acción de esta bacteria sobre nuestro organismo. Pero también tenemos determinantes de patogenicidad. La pared celular como tal provoca inflamación y si hay inflamación, pues se dan cuenta que el cuadro es mucho más aparatoso. Tiene adhesinas que le permiten adherirse al neumococo a los epitelios, por ejemplo, faríngeos. Sus autolicinas, hemos dicho que estos microorganismos tienen la capacidad de fabricar muchas autolicinas que provocan la destrucción del propio neumococo. Químicamente les conocemos como las N-acetilmurámico-alanina amidasas. Parece un trabalenguas, no se hagan mucho problema, no vamos a preguntar jamás esto para los bacteriólogos, para los microbiólogos. Sí, las autolicinas, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de poder destruir o lisar a los neumococos. Pero además tienen neumolicinas. Estas neumolicinas que también impiden, bloquean la actividad fagocítica de nuestro sistema de defensa y que además si se une al colesterol de las células puede empezar a formar poros en las células, lo que provoca un efecto de tipo citolítico, destrucción de las células. ¿De acuerdo? Sigamos, también posee una alfa-hemolicina. Su alfa-hemolicina es la que le da la característica de poder hemolizar parcialmente, de manera incompleta, lo que son los eritrocitos, en este caso de carnero, en las cajas de agar-sangre. Esa actividad también la cumplen sobre nuestros eritrocitos una vez que estos neumococos se encuentran en contacto con nuestros eritrocitos. Tienen una acción de neuraminidasa, sí, que también le permite adherirse mejor a la bacteria, pero si hay algo que nos asombre es su capacidad para poder expresar esa proteasa de la inmunoglobulina A. ¿Qué hace la proteasa de la inmunoglobulina A? Tiene la capacidad de poder destruir lo que son las inmunoglobulinas y en este caso las de corte A, rompen las uniones prolil-treonil y de esa manera se desarticulan, se desagregan las inmunoglobulinas A, que ustedes recordarán que se encuentran en las mucosas y nos defienden de procesos bacterianos o de procesos virales, ¿verdad? En este caso se destruyen estas inmunoglobulinas A y ahora sí, el neumococo puede participar activamente y provocar, ahora sí, enfermedad, ¿verdad? Pero además tienen hialuronidasas, no son muy fuertes, pero sí las presentan y esto obviamente su nombre ya lo está indicando, tienen la capacidad de poder destruir, de poder clivar el ácido hialurónico del tejido conectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando nos exponemos a los neumococos? Aquí está un fenómeno interesante, esto figura en el libro de Mandel, es un clásico de la infectología y de la medicina interna, porque además en este gráfico a propósito de los neumococos sintetiza perfectamente qué es lo que va a suceder. Si nos exponemos a neumococos, estos van a ingresar por vía aérea obviamente. Las inmunoglobulinas A nos deberían defender, pero ya han visto que la proteasa de la IgA prácticamente termina inhabilitando a la inmunoglobulina A, ¿verdad? Puede ser que no se dé un fenómeno de adherencia, que el neumococo no expresa muy bien sus fenómenos de patogenicidad que hemos visto, no funciona muy bien su cápsula, no está trabajando con sus neuraminidasas, etcétera. Por lo tanto, no se adhiere a los epitelios, eso significa que
pasa, circula, no va a lograr un fenómeno de localización en los epitelios y por lo tanto no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Como también se puede dar un fenómeno de adherencia, que es el que estaría impulsado por todo lo que hemos hablado hasta aquí. De la misma manera puede no haber una replicación de los neumococos, se quedan en el lugar allí donde han logrado localizarse en primera instancia y no va a pasar absolutamente nada. Pero si los neumococos empiezan a dividir, o sea, a replicar, ahora la cosa cambia, ¿verdad? Porque tenemos varias posibilidades. Una de ellas es de que permanezca de manera localizada. Se divide, pero se encuentra en la nasofaringe y no pasa nada, no hay ningún peligro. La otra es que existe un fenómeno de invasión local. Hay efectos citolíticos, recuerdan, y en este caso, a través de ese efecto citolítico, eventualmente pudieran no producir enfermedades porque a lo mejor ya existe un fenómeno de inmunidad que vamos a contar más adelante. Lo clásico es que sí pasen a la sangre y también eventualmente pueden hacerlo al sistema linfático regional. A partir de este sistema linfático regional y siguiendo los cursos anatómicos que ustedes ya conocen, después estas bacterias tarde o temprano van a desembocar en el torrente circulatorio. Bueno, si llegaron al torrente circulatorio, estos neumococos adquieren una capacidad de invasividad, que eso es lo que nos preocupa y nos asusta. ¿Por qué? Porque entonces estos microorganismos vía circuito sanguíneo pueden llegar al sistema nervioso central y provocar meningitis, que es un cuadro tan clásico a propósito de estas bacterias, sobre todo en población pediátrica, o pueden llegar hasta la cavidad abdominal y dar cuadros de peritonitis, o llegar, por ejemplo, hasta las articulaciones mayores y dar cuadros de artritis séptica, como también van a llegar a nivel cardíaco y provocar problemas de endocarditis, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad. La otra es de que fruto del fenómeno de replicación o división en la nasofaringe, estos neumococos se pueden diseminar a los senos paranasales o pueden llegar hasta las trompas de Eustaquio a nivel del conducto auditivo medio, ¿verdad? Como también pueden deslizarse y llegar hasta los bronquios, los bronquiolos, es decir, en las áreas pulmonares. Lo que significa entonces de que si los mecanismos, esto ya a nivel respiratorio, si los mecanismos de depuración están intactos, la persona no tiene hábitos de tabaquismo, no hay alcoholismo, sus epitelios están conservados, entonces va a haber una depuración, se va a eliminar, recuerdan ustedes por histología lo que pasa con estos epitelios que son ciliados, esas máquinas transportadoras van a funcionar y eliminan a los microorganismos vía la expectoración correspondiente, ¿verdad? Pero si estos mecanismos no funcionan y no hay una depuración, hemos visto que estas bacterias se salvan de la fagocitosis por sus cápsulas, fundamentalmente hemos dicho. Por lo tanto, se siguen replicando, se produce un fenómeno inflamatorio agresivo, además ayudado por la pared de las bacterias, y ese es el momento en el que observamos otro tipo de patologías. Por ejemplo, la otitis media aguda, provocada por estas bacterias a nivel de los oídos, o las sinusitis provocadas por la presencia de estas bacterias en los senos paranasales, o si llegaron hasta la vía respiratoria inferior, van a provocar los clásicos cuadros de bronquitis y, cómo no, de neumonía. De hecho, las primeras veces que se encontró esta bacteria se encontró en material proveniente de los pulmones en pacientes que habían pasado por neumonía, habían fallecido en algunos casos y obviamente a partir de esas muestras se obtenía este estreptococo que por eso se le llamó neumonía o neumococo por estar asociado a la vía aérea y desde ya por ser una de las causas etiológicas importantes en los procesos de neumonía y bronconeumonía. En la fisiología respiratoria estamos viendo que el tracto respiratorio superior tiene un buen sistema de defensa. Está la barrera mucociliar de la que hablábamos hace un momento, los anticuerpos que se encuentran allá, las inmunoglobulinas con acción de complemento inclusive, el flujo salivar como tal,
la microbiota normal que se encuentra en estas áreas y que también impiden que a veces colonice el Streptococcus pneumoniae, aun cuando muchas veces puede quedarse el neumococo en la nasofaringe y hemos visto que o no se replica o si se replica provoca solamente una colonización a nivel local y no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Pero también interviene en el pH de la mucosa, el reflejo de la tos, y es por ello de que hay un sistema básicamente de defensa que nos protege desde todos los puntos de vista que ustedes están viendo ahí. Ahora, en las vías inferiores los mecanismos de defensa son básicamente anatómicos, ¿verdad? La actividad y el hecho de que lleguen hasta los bronquios, los bronquiolos, sistemas de defensa mecánicos como son la tos, humorales, los anticuerpos, celulares, las células de defensa, y esto debería funcionar sin mayor inconveniente. Pero la infección se puede producir y desencadenar la patología como tal, la enfermedad. Esto fundamentalmente por la presencia y multiplicación del patógeno, del neumococo, allá donde llegue, ¿verdad? La frecuencia del contacto, cuántas veces estamos en contacto con estos neumococos, el volumen aspirado de microorganismos, la patogenicidad y la virulencia de esta bacteria expresada en todo lo que hemos visto ya como estructura antigénica. Y obviamente, si los mecanismos de defensa del hospedador se ven comprometidos por un frío intenso, por los hábitos del tabaquismo, por los hábitos del alcoholismo, donde el sistema de defensa está disminuido, pues cómo no, ¿verdad? Muy fácil de que se produzca una infección a nivel de la vía respiratoria. ¿Cuál es la población más expuesta? Sin duda alguna, las personas en edades extremas. La población de niños y la población de ancianos. En los unos porque el sistema inmunitario todavía no está construido como debiera ser, está en vías de construcción, se está consolidando, y en los ancianos porque los sistemas de defensa ya van de bajada, van de caída. Ustedes han escuchado que muchas personas ancianas mueren por procesos neumónicos. La explicación es que sus sistemas de defensa ya han claudicado y empiezan a disminuir su actividad, y es por ello de que se producen estos cuadros agresivamente en las personas de la tercera edad, etcétera. O personas con problemas en su sistema de defensa, ¿verdad? Los pacientes que estén infectados con el VIH o que estén recibiendo algún tipo de terapia que baja su sistema de defensa. Obviamente, ¿cómo no va a haber un compromiso que se presente de esta manera? Vean ustedes que la principal causa de neumonía es el neumococo. La segunda causa de meningitis y más del 50% de las otitis medias y sinusitis. Llega a provocar entre 1 y 2 millones de muertes en menores de 5 años en países en desarrollo. Estamos hablando entre estos países de Bolivia. Es una de las grandes causas de morbimortalidad pediátrica. Junto con la tuberculosis es una de las mayores causas que tenemos en todo caso de fallecimiento por infecciones debidas a microorganismos y a bacterias. Sus periodos de incubación, desde que el microorganismo empiece el ataque hasta que se presenten signos y síntomas, son periodos cortos, de 1 a 3 días, dependiendo del sistema de defensa y obviamente de todos estos factores que hasta aquí hemos manifestado. Miren lo que pasa desde el punto de vista de patología. Lo más importante, aquellos que fueron a la vía respiratoria, ¿verdad? Vean esos procesos neumónicos, esas áreas consolidadas a nivel pulmonar, ¿verdad? Estos son procesos de condensación a nivel de los lóbulos pulmonares, están empastados en pus, en material purulento, que es lo que ha provocado además el neumococo al invadir los bronquios y bronquiolos de primera, segunda y tercera generación. Van a provocar cuadros de bacteremia, hemos visto que sí, pasan por la sangre, pueden provocar cuadros de sepsis, hemos dicho que pueden llegar al sistema nervioso central y dar meningitis, y asociados a las otitis, a la sinusitis, conjuntivitis, etcétera. Esto ya es a partir de un órgano, un pulmón reseccionado en una autopsia, y vean ustedes esa consolidación, ese material purulento que queda empastado en lo que vendría a ser en lo que son las segmentaciones de pulmón, ¿de acuerdo? Esto es muy característico y todavía seguimos viendo muchos fallecimientos a consecuencia de estas infecciones por neumococos. Una vez más, esto se produce con mayor intensidad en población pediátrica. ¿Qué muestras entonces podemos en todo
caso nosotros obtener. Si vienen del sistema respiratorio, las muestras de esputo, aunque no siempre son las mejores, porque puede ser que arrastren material que esté en la nasofaringe. Ya hemos visto que el neumo puede estar en la nasofaringe. Yo podría pensar que está en pulmón cuando a lo mejor solo estaba en la nasofaringe. Así que las de esputo hay que ponerle un signo de interrogación. Pónganle, por favor, un signo de interrogación. No siempre es una muestra idónea. En cambio, las muestras por hemocultivo, las muestras de sangre, son ideales, ¿verdad? Nos están mostrando ese carácter invasivo del que hemos hablado, cómo no van a ser útiles o mejores que las muestras de esputo. Nos están mostrando que evidentemente ese neumococo es invasivo. Por otro lado, líquido cefalorraquídeo, si está en sistema nervioso central, si está provocando una meningitis, ¿cómo no vayamos a estudiar este líquido cefalorraquídeo, verdad? O líquido pleural a nivel respiratorio, si hay un derrame pleural, o las muestras que vienen de oído medio por tímpanocentesis, para ver si está o no está neumococo provocando esa otitis media. O la punción con aspiración de senos paranasales para ver que esa sinusitis esté o no esté provocada por neumococo. Y así el resto, secreciones conjuntivales, etcétera, etcétera, allá hasta donde el neumococo puede llegar. Ahora sí, vamos a poder revisar de una manera un poco más rápida la parte de laboratorio, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? El aislamiento y su identificación. De hecho, para poder aislar esta bacteria, es un estreptococo. Todos los estreptococos son muy delicaditos, necesitan medios de cultivo enriquecidos, muy enriquecidos. Y en este caso, qué mejor que utilizar la sangre, ¿verdad? Pero sangre de carnero, no la sangre humana. La sangre humana está prohibida en los laboratorios de bacteriología, salvo para estudios muy, pero muy puntuales. Por lo demás, no usamos sangre humana y solamente usamos sangre de carnero, que en todo caso tiene que estar desfibrinada al 5%. Aquí están viendo una cajita Petri con un agar sangre que está preparado. Es solamente añadirle a un agar enriquecido, un soya tripticasa, o añadirle un agar infusión cerebro-corazón. Le añadimos la sangre de cordero para poder, en todo caso, llegar a una concentración del 5% de sangre y ya está. Dejamos solidificar y toma este color rojo escarlata por la sangre, ¿verdad? Para sembrar, una vez que se siembran los microorganismos y llevamos a incubar, además hay que darles del 5 al 7% de CO2. Esto lo hacemos con el famoso método de la jarra o método de la vela, que no es otra cosa que agarrar una lata, un recipiente donde introducimos las cajas Petri que deseamos incubar, encendemos una velita, una vela para alumbrar, encendemos esta vela, la depositamos sobre las cajas Petri, dejamos que arda un par de segundos y luego cerramos esa caja, esa lata, ese envase. Una vez que ustedes cierran herméticamente, todavía la vela ha de arder unos 3-4 segundos más. Y cuando la concentración de CO2 más o menos está entre el 5, el 7, 8%, la vela se va a apagar solita. Entonces, en ese momento ya tienen ustedes esa concentración de anhídrido carbónico que estas bacterias y otras que son muy delicaditas necesitan para poder desarrollar. Las llevamos a incubación en las temperaturas de 35 grados centígrados y estamos listos para eventualmente poder observar lo que salga en las colonias de estas bacterias, ¿verdad? Lo que comúnmente vamos a encontrar son colonias que son mucoides, ¿verdad? Como moco. Eso porque obviamente los neumococos son capsulados y eso es lo que se observa. Fíjense ustedes, voy otra vez a acercarme con la lupa, primero a esta. Vean ese desarrollo donde las colonias han provocado una hemólisis alrededor de ellas, pero es una hemólisis incompleta o parcial, por eso hay esos anillos verdosos alrededor de las colonias, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que todo esto toma un color verdoso, son alfa hemolíticas, ¿recuerda? La alfa neumolicina es la que está actuando y si ustedes además hacen otro acercamiento, aquí hay otras colonias que las miramos con un poquito de detalle, vean que parecería que en el centro tiene una especie de, lo llamamos una superficie umbonada, es como si tuviesen ombligo. Fíjense, se pueden percibir, se pueden ver en las colonias esa depresión en la parte central de la colonia.
qué se debe esto? A las autolisinas. Y han puesto en marcha las autolisinas, se están disgregando las colonias, se están destruyendo las colonias de estas bacterias y obviamente eso es lo que ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un gram, una tinción gram, aquí están observando a partir de un líquido cefalorraquídeo, el sedimento, esta era una muestra obtenida de un niñito en el Hospital del Niño, se ha hecho su gram a partir del sedimento y miren los diplococos gram positivos. Fijen, tiene esa forma lanceolada, ¿verdad? Como hojitas. Ahí están viendo ustedes. E incluso podemos percibir, por ejemplo, acá, que alrededor hay una zona de birefringencia. Es como si tuvieran una especie de halo de santos. ¿Ve? Aquí también. Ahí estaba la cápsula, no estamos viendo la cápsula, ¿de acuerdo? Con los primeros lavados, al utilizar los colorantes, la cápsula se va, es azúcar, ¿verdad? Entonces se va, pero quedan los espacios alrededor de donde estaban esas cápsulas o de estas bacterias y que representan a donde estaban localizadas las cápsulas, ¿de acuerdo? Esto ya es a partir del cultivo, vean otra vez esas formas lanceoladas, no son cocos perfectos, ¿verdad? Sino son más bien alargados, casi como hojitas, eso es lo que están viendo ustedes acá, esto ya es a partir del cultivo, de las cajas Petri en las que se obtiene el desarrollo. ¿Qué hacemos para identificar estas bacterias? Básicamente 4 cosas, pruebas de catalasa, pruebas de optoquina, pruebas de solubilidad en bilis y pruebas de serotipificación o reacción del Kelvin. Vamos a ver una por una. Aquí está la catalasa. Lo único que hay que hacer es a una suspensión del microorganismo problema, añadirle unas gotas del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que usualmente provoca esta formación de burbujas, ¿verdad? En el caso de los estreptococos, esto no es así. En los estreptococos las catalasas son negativas. No hay producción de burbujas, ¿de acuerdo? Vemos esto que está pasando acá en la imagen inferior. ¿Listo? Muy bien. En la prueba de la optoquina, ¿qué hacemos? Colocamos un disquito de optoquina al desarrollo bacteriano. En este caso hay 2 estreptococos, los 2 son alfa-hemolíticos. Queríamos saber si alguno de ellos correspondía a neumococo, le hemos puesto sus disquitos de optoquina. La optoquina químicamente es el clorhidrato de etilhidrocupreína, olvídense ya de ese nombre, solamente piensen en optoquina, ¿de acuerdo? Y vean ustedes que cuando pusimos los discos, le vamos a incubar y sacamos las cajas Petri, miren que alrededor del disco hay esta zona de inhibición. Los microorganismos no han crecido, han sido destruidos por la optoquina. Muy bien. Esto para nosotros, sobre todo si son halos mayores a 14 milímetros, significan que son sensibles a la optoquina y por lo tanto son neumococos. Los neumococos arman estas zonas. En cambio estas, miren, no hay ningún tipo de zona. Los microorganismos han crecido, han formado sus colonias alrededor del disco. En este caso es un grupo viridans de bacterias que tenemos, por ejemplo, en la cavidad oral. Todos ustedes tienen en sus cavidades orales, en sus bocas, tienen infinitas cantidades, números muy grandes de streptococos, pero del grupo viridans, que no tienen nada que ver con los neumococos, ¿de acuerdo? Si yo quiero verlo mucho más claro, miren qué imagen tan bonita, ese color verdoso por las alfa-hemólisis, y en este caso se pusieron los discos de optoquina, ahí está. Miren, en este caso ese halo de inhibición que nos está mostrando sobre todo que si es mayor a 14 milímetros, esto ya es neumococo, ¿de acuerdo? En cambio este otro, que no pasó nada, es un grupo viridans y nada más. Así que ya tenemos la prueba de la catalasa que era negativa, la prueba de la optoquina que es positiva, porque vean ustedes, y finalmente si yo quiero confirmar, puedo hacer la solubilidad en bilis, que es utilizar el desoxicolato de sodio al 2%. ¿Qué hago en ese caso? Miren, preparo una suspensión del microorganismo problema en desoxicolato de sodio, ¿de acuerdo? Que se dispone en tubos de ensayo, preparamos la suspensión, así tiene que ser de turbia, y la llevamos a incubar. La incubamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta 6 horas y sacamos los tubos y vemos qué ha pasado. Si yo veo que los tubos se aclaran, fíjense, como en este caso, donde parecería que no hemos sembrado nada, parecería agua y nada más, es solo el desoxicolato de sodio y nada más. Si se produce esto,
si se produce la destrucción de los neumococos, y yo veo que el líquido ahora toma este aspecto prácticamente translúcido, es neumococo confirmado. En cambio, miren, si se mantiene todo de manera turbia, habían sido insolubles en el desoxicolato de sodio y por lo tanto puede ser un estreptococo del grupo Viridans. Así que 3 pruebas hasta aquí: la catalasa negativa, la optoquina positiva y la solubilidad en bilis también positiva. Fíjense. Avanzamos. En un momento el doctor Neufeld, están viendo la fotografía del profesor Neufeld, se escribe Neufeld, el profesor Neufeld desarrolló esta prueba del Kellum. ¿Qué significa esta prueba del Kellum? Significa utilizar antisueros específicos contra la cápsula de estas bacterias. Se preparan antisueros que están dirigidos hacia la química de la cápsula de estos neumococos. Por lo tanto, recuerdan, decíamos que habían por lo menos 92, 93 tipos de serotipos por cápsulas. Aquí están. Significa que nosotros podemos mapear qué serotipo es el que se encuentra presente en esta infección si vamos aplicando los antisueros hasta que vemos que uno de ellos reaccione con la cápsula de los neumococos. Esto es lo que se llama la reacción de Kellum y que lamentablemente de manera equivocada en los muchos libros de microbiología, incluido el Javits, dicen tumefacción capsular. No, no hay tumefacción. Para nada. Lo que hay es una reacción antígeno-anticuerpo. Vean ustedes, en este caso se está viendo ya no con una tinción Gram, ni mucho menos. Se ha hecho el método de la serotipificación, es decir, suspensión del microorganismo problema, por ejemplo, en agua destilada, en suero fisiológico, y se añaden las gotas del antisuero correspondiente. Y vean ustedes que luego le ponemos unas gotitas, por ejemplo, de azul de lactofenol, o le podemos colocar una gotita de azul de Evans, y con esto le ponemos un cubre objetos y vamos al microscopio. Ya no vemos con inmersión, ¿verdad? Estamos mirando con los objetivos fuerte a seco, o mejor aún, con microscopios de contraste de fases. Y lo que están mirando, vean, son las cápsulas, son las reacciones antígeno-anticuerpo que se han dado con el antisuero, y eso es lo que estamos mirando. Por lo tanto, si yo me fijo qué antisuero es, vamos a suponer que de los 92, 93 tipos de antisueros es el antisuero, y obviamente es una suposición, el 1, entonces significa que este serotipo es el serotipo 1 de los neumococos. ¿De acuerdo? Perfectamente. Ese es el trabajo original del profesor Neufeld. Y desde ya la serotipificación se ha vuelto una herramienta importantísima, ¿verdad? Porque no es de que los 90 y tantos serotipos circulan en las infecciones de todos los países o de un país en particular, sino que están distribuidos en todo el planeta y hay que buscar en cada país qué serotipos están asociados a las infecciones. Por ejemplo, los norteamericanos han terminado sus estudios y han visto que el serotipo 6B, el 14 y el 18 son los más importantes, o sea que ellos utilizan vacunas contra los neumococos que básicamente agrupen a estos serotipos. Los colombianos tienen de importantes al 14 en primer lugar, al 6B en segundo lugar y al 19F en tercer lugar, ¿de acuerdo? En Bolivia había que hacer estos estudios y evidentemente se los completó. Pregunta de parcial. En Bolivia el que ocupa el primer lugar también es el 14. En segundo lugar está el 6B. En tercer lugar está el 6A. En cuarto lugar está el 5. Luego sigue el grupo 1, serotipo 1 y finalmente el 19F, ¿de acuerdo? Son los serotipos que circulan en las infecciones por neumococos en Bolivia. Esto era importante y esto había que hacerlo. Lo hizo el Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica del INLAS en ese momento, en el área de patógenos respiratorios, la doctora Patricia Rosales. Ella es la que descubrió que estos serotipos circulaban en Bolivia y gracias a eso, pues ya podíamos optar por una vacuna, ¿verdad? De esa manera, Bolivia eligió la vacuna 13 valente, aquí está, que agrupa
los serotipos que se encuentran acá y algunos más. Por lo tanto, desde el momento en que se dio a conocer este trabajo, Bolivia decidió utilizar la vacuna antineumocócica conocida como 13-valente, porque está preparada contra 13 serotipos de neumococo. Entre ellos, obviamente, los que tienen importancia crucial en la patología boliviana y algunos más que también se encontraban dentro del trabajo de la doctora Patricia Rosales. Ahí está el trabajo que se publicó en su momento y está publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí tienen la vacuna que se aplica en nuestro país, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale entonces la vacuna? ¿Por qué usamos la 13-valente en neumococos? Porque ya tenemos los serotipos, ya sabemos qué serotipos funcionan en Bolivia y obviamente sobre la base de esos serotipos es que se eligió a la 13-valente, ¿de acuerdo? Bien, pero en sensibilidad y resistencia, ¿qué podemos aportar? Que en realidad los antibiogramas para neumococos son antibiogramas no muy complejos, pero sí la interpretación hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber qué es lo que pasa con la sensibilidad o la resistencia del neumococo frente a los beta-lactámicos, y beta-lactámicos son penicilina, ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, que son las que se usan de manera general contra los neumococos, lo que tengo que hacer es el tamizaje de oxacilina. Ahí está. Es decir, no pongo discos ni de penicilina, ni de ampicilina, ni de cefotaxima, sino que le ponemos un disquito en este caso de oxacilina, y dependiendo del diámetro que se produzca en el halo de inhibición, hacemos la interpretación. De acuerdo al sistema internacional que nosotros usamos en toda la región americana y ahora casi en todo el planeta, la CLCI se llama, es el instituto que controla los estándares de laboratorio clínico a nivel mundial, lo que significan los manuales para el año 2021, el año por el que estamos cursando, nos dicen que si estos halos son iguales o mayores a 20 milímetros, esa es una gran noticia, porque significa que este neumococo es sensible a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina y obviamente a las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, ¿de acuerdo? Así que eso se llama tamizaje de oxacilina, pregunta de parcial. Y por el otro lado, ¿qué pasa si los halos están por debajo de estos 20 milímetros? Vamos a suponer 19 milímetros, 18 milímetros, 12 milímetros. No podemos decir resistente hasta que se complemente otro trabajo, que es el de hacer la concentración inhibitoria mínima. Sí o sí tenemos que hacer esta concentración inhibitoria mínima para estos neumococos que tienen sensibilidad aparentemente disminuida a la penicilina. ¿De acuerdo? ¿Se hace esto en Bolivia? Sí, lo hacen básicamente dos laboratorios. El INLASA, en el laboratorio de referencia, nuestro laboratorio de referencia de bacteriología clínica, y el CENETROP, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales en Santa Cruz. Se utiliza el sistema ya sea de la microdilución que están viendo acá en pantalla para hacer concentración inhibitoria, o el sistema de la epsilometría, el Epsilon Test. Acá vamos a hacer un acercamiento otra vez. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Vean ustedes, tiene una cinta para la penicilina y tiene otra cinta, en este caso para la cefotaxima, la cefalosporina de tercera generación. Y acá se dan los halos de inhibición y ahí donde cortan los halos, en este caso por acá, nosotros nos fijamos qué número marca y ese número es la concentración inhibitoria mínima. ¿De acuerdo? Así que entonces, cuando salen cepas con sensibilidad disminuida a la penicilina, porque el tamizaje de oxacilina mostró halos que eran iguales o por debajo de 19 milímetros, la cepa sí o sí se tiene que ir a un centro de referencia para que este centro de referencia haga la concentración inhibitoria mínima.
Esto sucede en todos los países, por lo menos de la región americana, salvo aquellos laboratorios que tienen la tecnología de la concentración inhibitoria, que pueden hacerla, no hay problema, y si no, los laboratorios mandan sus cepas a los centros de referencia para que les hagan la concentración inhibitoria y la serotipificación, ¿verdad? Mirar además qué serotipo es. Todo este sistema está controlado por la Organización Mundial y por la Organización Panamericana de la Salud a través de un sistema que se llama el sistema CIREVA, Sistema Regional de Vacunas. No se olviden que con esto entramos a la vacuna. Y ahí está entonces en lo que corresponde a toda la parte de Sudamérica, todo lo que están viendo en color celeste, vean ustedes, ahí se encuentra Bolivia, y lo que se encuentra en color verde también son otro grupo de laboratorios que se encuentran controlados por otros países. El caso de Brasil, que controla todos estos países de color verde, y los de color celeste que están controlados básicamente por Colombia y que están controlados de esa manera con un encargo especial a través de lo que vendrían a ser los laboratorios del Reino Unido, que controlan absolutamente a todos, ¿de acuerdo? Entonces, Bolivia está en esto, Bolivia trabaja acorde a las reglas internacionales. ¿Qué otros antibióticos podemos probar? El cotrimoxazol, lo que ustedes conocen como Bactrim, que no es otra cosa que el sulfametoxazol y la trimetoprima, ¿verdad? Entonces aquí están viendo un antibiograma para neumococos, donde se ha puesto un disco de cotrimoxazol. Hay que medir el diámetro, vamos a suponer que es hay que medir el diámetro para ver si ese diámetro todavía muestra sensibilidad o ya muestra resistencia. ¿Se puede probar cloranfenicol? Sí. ¿Se puede probar vancomicina? Sí. En las quinolonas floradas, ojo, no ciprofloxacina, sino levofloxacina. La molécula que se prueba es la levofloxacina porque es la que se va a utilizar. Es una quinolona respiratoria. Se puede utilizar también tetraciclina, eritromicina y clindamicina. Estos son los discos que van a ir al antibiograma. Estos son los discos que les van a reportar a ustedes cuando manden cultivos y antibiogramas a partir de probables neumococos en muestras, pero aquí le faltaría el tamizaje de oxacilina, ¿verdad? No les vamos a poner oxacilina para no confundirlos. Les vamos a poner penicilina y les vamos a poner si es sensible a la penicilina, porque recuerdan, con la oxacilina está por arriba de 20 milímetros, maravilloso. Todos los betalactámicos están habilitados. Y si están por debajo, les van a mandar con sensibilidad disminuida a la penicilina, lo que significa que esa cepa la están mandando al centro de referencia para que el centro de referencia lo más rápido que pueda responda mostrando el serotipo y además la concentración. Con la concentración ahí sí sabemos, inhibitoria mínima, ahí sí sabemos si la cepa es sensible, si es intermedia o ya está en resistencia, ¿de acuerdo? En realidad, todo este trabajo es un trabajo muy bonito que emprendió Bolivia a lo largo de estos años, y ustedes han visto los resultados de lo que hemos venido trabajando en nuestro laboratorio de referencia nacional de bacteriología clínica. La verdad, no me gusta hablar de memoria, sino de las cosas que hacemos, de las cosas que investigamos y las cosas que encontramos. Creemos que esto es de mucho mayor provecho para nuestros futuros doctores, para nuestras futuras doctoras en medicina, y que obviamente tienen una vivencia al 100% de lo que está pasando en nuestro país. Si ustedes desean más información, pues ahí tienen los buscadores de internet, busquen Cireva 2. Pónganle Cireva 2, por ejemplo, en el Google, y les va a habilitar estas direcciones. Ustedes entran y van a ver una información muy amplia respecto a cómo estamos con la resistencia frente a la penicilina, frente a las cefalosporinas. No solo Bolivia, van a ver los datos de Argentina, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Información que les ha de resultar muy útil en su momento para tomar decisiones clínicas o para elaborar algún trabajo que ustedes necesiten llevar adelante, ¿de acuerdo? Bien, creo que esto es lo más importante. Faltan 6 minutos para que concluya nuestra clase, pero entendemos también que tienen que conectarse a otras clases, y es por ello que es necesario, ahora sí,
parar el desarrollo de nuestra clase y en todo caso, pues animarles a que sigan estudiando la microbiología, que están viendo que es apasionante y está llena de cada día de descubrimientos cada vez nuevos y cada vez mejores. Doctoras y doctores, ha sido un verdadero gusto el haber conversado esta tarde con ustedes. Esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad y solamente les deseo que tengan muy buen resto de jornada y mejor tiempo para que lo aprovechen en sus estudios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy buena clase. Gracias, doctor. Me alegro que les haya gustado. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Muy linda doctor. su Muchas clase, doctor. gracias. Hasta luego.